Al aire. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué placer poder compartir con cada uno de ustedes de esta noche de lives, de esta noche de charlas con Pipe, de esta noche también de un espacio importante que les debíamos a cada uno de nuestros seguidores, que pedimos las disculpas respectivas del caso, así como lo hicimos la semana pasada. Tuvimos pequeños inconvenientes ajenos a nuestra agenda y por eso no pudimos cumplir con el live de la semana pasada, pero lo hemos hecho y estamos listos y preparados para quedar con ustedes al día hoy. Y ustedes dirán, ¿por qué un miércoles? Bueno, es que mañana también hay una agenda algo complicada y por eso hemos adelantado, para no incumplirles más esta semana, hemos adelantado el live de mañana para este miércoles. Así que para todos ustedes, bienvenidos. Qué placer poderlos tener por estos lados. Qué placer que puedan contar cada uno de ustedes. Bueno, contar nosotros, contar este servidor con la compañía de cada uno de ustedes que poco a poco van llegando. Ya nuestra invitada ya se encuentra como siempre muy puntual, muy atenta y muy pendiente. Oiga, nuestro amigo Caneco Calidad también, al igual que Mónica García 93, que han madrugado y que están muy atentos y muy pendientes a lo que será nuestra charla de hoy, que reitero, la teníamos aplazada desde la semana pasada, pero la teníamos ahí muy pendiente porque fue entre los votos que hicieron nuestros seguidores a través de las plataformas la que más votos obtuvo, hablando de la rebeldía adolescente. Así que desde ya los estamos invitando, les estamos deseando un feliz miércoles a cada uno de ustedes. Esperamos que poco a poco van llegando cada uno de nuestros seguidores y cada una de las personas que están interesadas y que siempre estamos interactuando con ustedes a través de las diferentes redes. Desde que termina el live queda guardado a través de nuestra plataforma, desde que lo podemos ubicar y lo podemos colgar a través de nuestro canal de YouTube para que cada uno vea ya los diferentes o las diferentes charlas que hemos tenido, además de las diferentes temáticas, algunas de ellas que hemos repetido por diferentes motivos, para tener la oportunidad de ampliar un poco más los temas y para que muchos de ustedes los puedan ver a través de cada una de las emisiones que tenemos. Diva Luz Herrera Arias también se une con nosotros y desde ya entonces vamos a hacer la invitación a nuestra invitada de hoy, nuestra invitada especial, la doctora Mabel Rojas, que ya muy amablemente también se ha acogido a mover un poco su agenda y hoy nos acompaña en este miércoles. Mabel, bienvenida, qué rico tenerte por acá, gracias por la oportunidad de poder mover tu agenda y de poder cuadrar todo para que en este miércoles pudiéramos tener esa charla aplazada que habíamos tenido desde la semana pasada. ¿Cómo estás y buena noche? Hola Pipe, bien, pues igual contenta. Para mí realmente, aunque haya que mover agenda, el hecho de poder estar con todos ustedes un día a la semana, pues para mí es muy satisfactorio. Así que nuevamente y como siempre, gracias por invitarme un día a la semana. Y aquí estamos cumpliéndole la cita a nuestros seguidores y sobre todo a aquellos que solicitaron varias semanas atrás es la temática del día de hoy. Bueno, sí, es la idea es saldar esto porque para eso hacemos esa interacción con cada uno de nuestros seguidores para que ellos tengan la oportunidad de votar y de decidir cuáles son los temas que vamos a tratar en charlas posteriores y bueno, que cada uno de ellos también tenga la posibilidad de interactuar constantemente con nosotros, que nos parece bastante elemental. Quiero hacer un paralelo, Mabel, antes de presentar nuestro tema de hoy, porque bueno, estamos a 2 días de celebrar lo que es de manera comercial el Día del Amor y la Amistad. Quiero que hablemos un poquito de eso, pero a término ya muy general de pronto, y yo quisiera tratarlo desde ese punto de vista. Para esta época, ¿cómo ves tú que reciben las parejas celebraciones comerciales como esta, amor y amistad? ¿En verdad se unen un poco más? ¿En verdad se dejan llevar un poquito por el comercio? ¿O en verdad surgen de pronto choques y de pronto situaciones que afectan muchísimo las parejas para esta temporada? Bueno, digamos que el tema está un poquito dividido porque sí encuentro muchas personas y parejas en esta época que ya no se dejan guiar tanto por lo comercial, aunque no, digamos, no tienen problema con dar un detalle el día que comercialmente se celebra, pero un poco más conscientes de que el amor pues es todos los días, el expresarle amor a alguien. Ya hemos ido aprendiendo muchísimo más que no es un tema de sentimiento sino de actitud. Entonces mucha gente está en ese paralelo entre, bueno, chévere un detalle, pero se enmarca más la relación o una relación más madura en términos de las actitudes con las que ambos se cuidan o cuidan el vínculo. Pero todavía tenemos algunas personas que todavía resuelven, digamos, los vacíos afectivos
justo ese día. Entonces la serenata, que no está mal. ¿A quién no le gusta una serenata? Las flores, que a muy pocas mujeres no les gusta, los chocolates, los regalos. Digamos que el problema no es en sí el detalle. Para las personas que están del otro lado, les estoy hablando como de dos bandos, esto está un poco dividido, sino que todavía hay personas que les cuesta entender que el principal regalo que se le puede dar a un otro son esas actitudes donde tú muestras cuánto te interesa el otro, cuánto te preocupas, pero no desde la ansiedad, sino desde ese interés. Te interesa realmente que el otro tenga bienestar, y entonces haces lo que te corresponda sin pasar por encima tuyo para que la otra persona esté tranquila o tenga bienestar. Así que tenemos los bandos divididos. Depende de la interpretación que todavía algunas personas siguen dándole al amor desde el sentimiento, y quienes saben que es más un tema racional. Si te preguntaba eso, Mabel, porque pues para nosotros esta época del año es la celebración de amor y amistad. En otras partes del mundo lo hacen en febrero y es el día de San Valentín. Pero es curioso porque en otras partes el movimiento a nivel del comercio, a nivel de las temáticas que se tratan de parejas son bastante amplias y bastante grandes. O sea, podemos decir que saturan en todo el punto de vista a nivel de celebraciones, a nivel de lo que hay que hacer de pareja, de lo que hay que arreglar, de lo que hay que fomentar, de lo que hay que también instruir. Y vemos que de pronto acá, no sé, tal vez por cuestiones un poco ya algunas económicas, algunas relacionadas con de pronto lo que hacen cada una de las personas, acá no se trata de una manera tan abierta y como tan directa, pero sabemos que para este fin de semana hay muchos eventos, incluso ahora más adelante les voy a recomendar algunos para que lo tengan en cuenta. Hay muchos eventos, hay muchas cosas importantes, lo voy a decir con todo el respeto del caso, pero dicen que los moteles se llenan más que todo para dos fechas especiales, para el Día de la Secretaria y para amor y amistad. Entonces son cosas curiosas que suceden también en esta época. Y bueno, lo preguntaba porque de todas formas a nivel de pareja sabemos que un detalle no está nada mal, como bien tú lo dices, pero tampoco quiere decir que con un detalle se vaya a arreglar lo que ya se lleva mal desde hace mucho rato. Correcto, sí. Una serenata, un ramo de flores, incluso un fin de semana en un lugar paradisiaco o en un lugar juntos, no va a resolver, eso no es lo que resuelve una problemática. Así que yo invito a todos los que este fin de semana van a desbordarse en detalles, que chévere que lo hagan, porque los detalles y a las mujeres nos gustan mucho. Una de esos elementos del diseño de la mujer, una de las necesidades psiconeurológicas en una mujer tiene que ver con eso, con los detalles, nos gusta, pero el amor en realidad está enmarcado en qué tan importante es realmente esta relación como para que tú hagas todo lo que tengas que hacer para cuidar el vínculo mismo, ¿sí? Qué confianza hay en la relación, qué tranquilidad hay, qué proyectos y qué visión hay. Si no existe confianza, si no existe un proyecto, si no existe claridad, si no hay tranquilidad, la serenata puede ser muy linda, pero al otro día la angustia y la ansiedad continúan. Bueno, quería hacer este previo porque es muy probable y es muy posible que la próxima semana tratemos temas relacionados con esto, hablando de amor y amistad, y por eso los estamos, como quien dice, posteriormente vayan proponiendo algunos temas relacionados con pareja para tratarlo la próxima semana. Ahora sí, Mabel, como diría el dermatólogo al grano, porque vamos a hablar hoy de rebeldía adolescente, la rebeldía que yo creo que muchos padres, porque esto es por los dos lados, tanto padres como madres, y creo que muchas familias se encuentran con esa pregunta constante y no saben cómo resolver, Mabel, de dónde surge esa rebeldía de los adolescentes y precisamente desde qué edad podríamos nosotros hablar que comienza esta manifestación, esta expresión en cada uno de los niños ya convertidos en pre y en adolescentes. Bueno, lo primero es entender que adolescencia significa adolecer. Cuando estamos en este tiempo, no quiero hablar de los adolescentes, sino que hablemos de la época. Nosotros lo vivimos. La adolescencia es un tiempo donde no somos niños, pero tampoco somos adultos. Estamos en esa transición donde por la edad misma, por lo que ocurre biológica y neuropsicológicamente, pues hay mucha confusión, hay mucha inestabilidad por los cambios hormonales, por los cambios físicos,
por tanto el autoestima o el amor propio se ve muy afectada, y si desde la niñez ese niño o esa niña no se sienten realmente importantes o no han construido vínculos importantes desde temprana edad, pues la adolescencia en ese tema de mi cuerpo cambia, en esa transformación, como en una metamorfosis que entramos, pues nos cuesta un poco adaptarnos, ¿sí? Porque entonces unos se sienten muy flacos, otros muy gordos, unos muy bajos, otros demasiado altos, el acné, el vello que empieza a salir en la cara o se engrosa en los brazos, todos estos cambios físicos tienen muchísimo que ver. Pero además hay algo muy importante y es, bueno, adolescencia es adolecer porque adolezco de todo, todo me molesta, no estoy conforme con nada, como no soy tan seguro o de alguna manera tengo tantas inseguridades por mi metamorfosis, por mis cambios físicos, pues eso puede hacerme irascible. Pero, ningún niño, ni ninguna niña, ningún ser humano nace siendo rebelde. Esto se forja, como se los he dicho en otros live, nadie nace inseguro, nadie nace temeroso. Hay emociones como el miedo, como la rabia, como la tristeza que pueden ser naturales, pero me vuelvo miedoso, me vuelvo inseguro o me vuelvo rebelde por unos procesos psicológicos, neurológicos y culturales, donde la familia está implícitamente enmarcada allí en esto. Entonces, adolezco de todo porque tengo un movimiento interno que es biológico, corporal, físico, se observa, me cambia la voz, incluso los chicos cuando empiezan a cambiar la voz, que se le va el famoso gallito, todo esto afecta, ¿sí? Pero puede afectar mucho más si no hay unos vínculos construidos. Me explico. Si desde niño yo no tengo suficiente conexión con papá y mamá, es muy probable que ese tiempo que puede estar entre los 9 u 11 hasta los 18 o un poco más, dependiendo de todo lo que familiarmente también esté sucediendo, hay adolescentes eternos. O sea, hay adultos que todavía se comportan como adolescentes. Y todo tiene que ver con los procesos, cómo se viven las etapas en la familia. Entonces, si bien hay unos cambios emocionales y físicos, también hay unos cambios psicológicos que tienen que ver con el diseño de la familia. No es lo mismo crecer en un hogar donde hay papá, mamá, pero vivimos con una familia extensa y todo el mundo manda. No es lo mismo ser adolescente y criado solo por un papá o solo por la mamá, o sea, la familia monoparental, donde hay un solo progenitor. No es lo mismo ser adolescente donde hay unos padres rígidos o donde hay unos padres muy flexibles. Entonces, aquí me podría quedar dándoles ejemplos. Lo que les quiero decir es que el diseño de cada familia también nos dice un poco de cómo se está atravesando esta adolescencia en cada ser humano. Mabel, yo sé que hay mucha incógnita para todos los padres a la hora de educar a sus hijos porque sabemos que no hay manuales que le digan a uno que tiene que leer tal capítulo o tiene que leer tal libro para aprender a educar a sus hijos. Eso se va aprendiendo en el camino y creo que de todas formas si existieran los manuales sería muy distinto por la forma, las enseñanzas que tenemos nosotros desde muy pequeños. Nosotros estamos basados también en esas enseñanzas y eso es lo que trasladamos a nuestros hijos. Pero yo sé que hay mucha preocupación porque muchos de pronto tienden a decir algo, y esto es uno de pronto de los dichos que siempre hemos escuchado y que incluso nosotros los hemos dicho, los que tenemos, no, los que tienen hijos, es que nosotros como padres no queremos que a nuestros hijos no les falte nada y no queremos que pasen lo que nosotros pasamos en algún momento. Muchos dicen eso. Yo quiero un hijo, pero yo no quiero que él pase o que él le falte lo que a mí me faltó. Eso en cierta forma es dañino, eso en cierta forma es malo que se manifieste y que se también intente hacer con los hijos, y esto también podría generar un poco esa rebeldía que arranca en las edades que tú dijiste anteriormente. Más que malo, Pipe, es que puede distorsionar mucho la información que necesita, mire la palabra, que necesita un adolescente recibir de su entorno. Y es que si un adolescente o un niño, porque el miedo arranca no en la adolescencia, sino desde incluso el embarazo o antes de ser mamá o papá,
Si yo tengo mucha frustración con mi pasado, es muy probable que yo intente reparar en mi hijo eso que yo no tuve, o eso que tuve de más o que tuve de menos, pero resulta que por un lado mi hijo es diferente a mí. Es un ser humano que tiene genes de alguna manera míos, una parte, no todo, porque la otra parte es del padre, pero que tiene y necesita crear su propia identidad. Entonces, si yo empiezo a trasladarle a mi hijo mis temores, mis frustraciones, mis malestares, mis miedos de lo que no pude resolver en mi propia niñez o adolescencia, pues yo lo que puedo llevar a mi hijo es o a un abandono o a una sobreprotección, que también lo hemos hablado muy sutilmente en otros momentos, pero que hoy es el momento de ampliarlo. Entonces, así como la sobreprotección, cuando hay padres que tienen tanto miedo de que su hijo le pase algo y todos se lo quieren resolver, en el fondo la sobreprotección está mandando una información, Pipe. ¿Cuál es? No confío en ti, por eso te sobreprotejo, ¿sí? Mamá y papá no están diciendo eso, pero esa es la información que el cerebro recibe. Si me recogen el pocillo en el que me estoy tomando el café, si me recogen el plato, si me tienden la cama, si tengo una responsabilidad en la escuela pero me hacen la tarea o le pagan a alguien para que me la haga porque es que yo no entendí y ni siquiera me llevan a que me esfuerce, sino que le pagan a alguien para que me lo haga, si no hay unas reglas claras, si todo me lo soportan, si constantemente me están diciendo que el mundo es el malo y yo soy el bueno, aquí hay unos rasgos de sobreprotección. Y la sobreprotección puede crear hijos o muy inseguros y muy temerosos, o hijos inseguros pero agresivos, ¿sí? En los dos extremos de la sobreprotección, el hijo inseguro pero temeroso es el niño que fácilmente le hacen bullying, porque es presa fácil de todo el mundo, porque todo le da susto, porque es un niño que no es que tenga que ser agresivo, sino que no sabe cómo poner límites, no sabe ni siquiera hacerse respetar. O el niño también inseguro, pero agresivo, que pasa por encima de quien sea, porque incluso pasa por encima de sus padres, ¿sí? De ahí sale el famoso síndrome del emperador. Sí que tenemos muchos jóvenes con ese síndrome hoy en día. El síndrome del emperador se da cuando hay una familia que no ha puesto límites claros y este chico, a veces mal diagnosticado con hiperactividad y desatención o TDAH, le empiezan a facilitar todo, les da pesar porque está disque enfermo, y resulta que es que el niño pasa por encima de las reglas desde bebé, desde pequeño no hubo claridad en esto, y son los chicos que mandan, son agresivos con sus propios padres, la autoridad no la respetan, no la conocen, ni siquiera la voltean a mirar, y entonces son jóvenes que fácilmente los echan de todos los colegios, constantemente están en el anotador del alumno, constantemente están en rectoría o en coordinación, a los padres de familia los llaman, mantienen más en el colegio que en la oficina, y es porque son chicos que pasan los límites, síndrome del emperador. ¿Y qué ha pasado en casa? Una posible sobreprotección. ¿Y qué pasa en la sobreprotección? Hay padres con mucho temor de criar, hay padres con mucho temor que su hijo se le suicide, que su hijo se traume, pero en ese miedo, que realmente es del padre, le dejan pasar límites y les resuelven todo. Y está el extremo, que es el abandono. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver la sobreprotección con el abandono? Si son diferentes. Bueno, en la sobreprotección todo se lo resuelvo. En el abandono no me intereso, no me vinculo, no saco tiempo para mi hijo, entonces está frente a las pantallas, a los dispositivos, que este es otro asunto. Las redes sociales, sabemos, en algún momento el creador de Facebook lo dijo, estaban hechas y las estamos haciendo esto para crear adicción. Necesitamos adeptos de estas redes, ¿sí? Es una realidad que no se puede tapar con un dedo. Pero eso no quiere decir que sea un problema usar el Internet. El problema es que si yo suelto a mi hijo y no hay unas reglas, unas normas, esto es un abandono simbólico, porque mi hijo está solo frente a todo esto. Cuando un hijo no crece con vínculos fuertes con papá y mamá, con vínculos reales, no la llamada o la visita temporal, sino en el día a día crear vínculos con ese hijo,
pues eso lo interpreta la mente como un abandono. El chico no recibe las herramientas para hacerse cargo del día de mañana, resolver sus cosas. Lo mismo que el que es sobreprotegido. Ahí está en qué se parece. Que en los dos extremos, ni al que se sobreprotege ni al que se deja solo, recibe las herramientas adecuadas para poder enfrentar la vida cotidiana, un colegio, una universidad, un barrio, treparse a un transporte público, X, Y, Z. Entonces, eso es lo que sucede en la parte de la sobreprotección o el abandono con la adolescencia. Bueno, para padres que hoy se encuentran con nosotros, para personas que conviven con jóvenes, para aquellos que tuvieron algún tipo de experiencia relacionada con la rebeldía adolescente, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus opiniones, pueden hacer sus preguntas a través del muro o a través de la caja de preguntas que está en la parte inferior derecha. Ahí encuentran el signo de interrogación. No se escriben si no quieren que identifiquemos a la persona que está haciendo, no hay ningún problema, lo pueden hacer internamente y nosotros trasladamos la pregunta relacionada con la rebeldía adolescente. Voy a comenzar yo a hacer ese paralelo, Mabel, y a colocar escenarios para que tú me ayudes a describirlos un poco o por lo menos me ayudes a ver cómo se presenta esta rebeldía. Escenario número 1, y creería que yo es el más común que se podría dar para que un adolescente, para que un niño o para una niña genere este tipo de situación, y creo que es cuando le toca a una madre o a un padre criarlo solo, cuando no hay un complemento a nivel de pareja. ¿Cómo manejar, creería, y de pronto tú me corriges o me afirmas si en verdad es uno de los escenarios que genera mayor cantidad de rebeldía en los adolescentes? Sí, pero entonces vamos a desmitificar algo. Sí es real que los hogares monoparentales, así se llama, mono, uno solo, parental, un solo progenitor, está criando. Claro, un solo progenitor requiere una red de apoyo o porque no puede trabajar para poder cuidar o porque le toca irse a trabajar para poder traer la comida. Como sea, las familias monoparentales son una realidad de hace varias décadas hacia acá. No es que sea imposible de criar un hijo, un solo progenitor. Lo que sucede es que debemos tener claridad acerca de que si bien muchas mujeres y muchos hombres lo han hecho solos y lo han hecho bien, no podemos dejar de desconocer que psicológicamente el niño y el adolescente necesita crear un vínculo con los dos progenitores, es necesario. Hay unas, no les voy a hablar aquí pues de la escuela del psicoanálisis, no me voy a meter en cosas profundas de psicología ni de neurología, pero en resumen lo que les puedo decir es que tanto papá como mamá tienen unas funciones en el cerebro infantil que se han confirmado. Entonces no es imposible que solo lo críe mamá o que solo lo críe papá, pero si en la medida en que ese padre y esa madre tengan mucha claridad acerca de no hablar mal del otro progenitor o no sobreproteger o no descuidar del todo, o sea, a la familia monoparental le toca un esfuerzo un poco adicional, porque le toca trabajar, pero a la vez hacer conexión, y la conexión se hace en la realidad, en el día a día, no por teléfono, no por una videollamada. Sé que eso nos facilita desde la oficina o desde el consultorio, yo llamo a ver cómo van las cosas en casa, pero además de esa llamada yo debo buscar espacios en cualquier hora del día para trabajar desde la realidad con mi hijo. Entonces las familias monoparentales de entrada deben saber que si ese otro progenitor nunca aparece porque está muerto o porque no apareció desde el principio o porque es un embarazo in vitro, lo que sea, es importante entender que sí sería conveniente que la figura que no está, que casi siempre es papá, o sea, el porcentaje de que sea la mamá criando sola también es más alto en una cultura como la nuestra. Entonces, entender que sí va a ser importante tener una figura masculina de apoyo. Y no estamos hablando aquí ni de machismo ni de feminismo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el estado neuropsicológico del ser humano, requiere las dos figuras. Requiere ver de pronto un tío, un abuelo, un maestro, que ayude a aportar esa otra parte que también es importante. Ahora, si el padre existe, estamos hablando de las familias donde las mamás están criando, pero podría ser viceversa. Si el padre existe, sino que está peleado con la mamá y la mamá está sola, evitar hablar mal del padre por más que sea una mala figura.
Es real que existen hombres como existen mujeres que no quisieron ser papá o mamá, pero tampoco se cuidaron, tampoco asumieron la responsabilidad. Y hoy en día es muy sencillo decir, eres una berraca, para adelante, tú puedes sola, pero eso es una forma también de normalizar que muchos hombres sigan haciéndose no cargo de su responsabilidad. Y es que aquí no se trata de ayudar a la mamá del hijo, aquí se trata de un hijo que ya está aquí afuera, ¿sí? Entonces, si el padre no existe porque está muerto o no existe en el ambiente como tal, de pronto el no hablar o hablar de la realidad, cómo llegaste aquí, simplemente ayuda. Pero si el padre sí existe, o ese progenitor que no está sí existe, y hay un conflicto entre esa expareja, hay un conflicto familiar ahí con esa figura parental que no está, hay que tener mucho cuidado con llenar la cabeza de su niño de rabia, de enojo, de desilusión, por más razón que tengas mamá o papá que estás criando solo, por más razón y justo que fuese, hay que pensar en la salud mental de los hijos. Entonces, muchas rebeldías están asociadas a que ese niño o esa niña está creciendo con unos elementos psicológicos, unas cargas emocionales a muy temprana edad, ¿sí? Estamos hablando de padres separados o de familias donde solo un progenitor está criando. Hay que tener mucho cuidado con los elementos de la crianza y la información que se transmite. No es mentir, pero tampoco es generar cargas innecesarias. Hay otro escenario, Mabel, que me causa curiosidad y es, como lo decía anteriormente, nadie tiene como un libro para criar a sus hijos, pero sabemos que hay bases que se pueden tomar en cuenta para esta crianza, tanto para niños como para niñas, y es que uno intenta llevarlos bajo ciertos parámetros, bajo lo que es la esencia del hogar, la esencia de la familia, pero es inevitable que de un momento a otro los niños tengan que ya tener un contacto externo, un contacto en el colegio, un contacto con los amigos, un contacto con las redes sociales, un contacto con todo el mundo exterior. Pasa también de que ese tipo de crianza o ese tipo de educación que se le está dando choca un poco con que de pronto me encontré con un amiguito que es un poquito más libre, más tiene padres de pronto que no están tan pendientes de él, choca un poquito esto y esto afecta también para que el niño o niña generen un cambio y ya generen una rebeldía que tal vez en ningún momento se ha manifestado o que no se había presentado de esa manera. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Si desde el principio la conversación con el niño o la niña es clara, si no los estamos sobrecargando emocionalmente, sino que se le habla claramente de por qué no está papá o por qué no está mamá, sin crear la molestia que el progenitor que sí está tiene allí guardada, ese niño, a pesar de que pueda sentir ese vacío cuando se compara con el amiguito o la amiguita que sí ve a los dos padres que le recogen en el colegio, o que van al paseo, o que van a la actividad, a la kermés que hace el colegio y llegan los papá y mamá, pero ella llega al colegio solo con su mamá o solo con su papá o con ninguno de los dos, sino con el abuelo o un tío, ¿sí? Sí puede haber un resentir allí, unos elementos que van causando esa sensación de por qué conmigo es diferente, ¿sí? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Sí? Por eso les digo que las dos figuras son importantes, así los niños no lo digan. Por algo en terapia termino trabajando con tantas personas, con tantos vacíos emocionales, y al final se dan cuenta que ese progenitor que no estuvo, o que los dejó, o que no se interesó, dejó una huella psicológica, lo que hablamos alguna vez, el trauma. El trauma es una huella, es un impacto. Y puede que no haya sido nada aparentemente traumático, o sea, nada explosivo, nada pues salido de los cabellos, pero en el tiempo, en los años, esa niña o ese niño fueron sintiendo que ese papá o esa mamá no se interesaron, y puede ir construyendo una sensación de no soy tan importante para esa figura, que tuve yo que de malo, ¿sí? Entonces la rebeldía a veces se basa o bien en rabia instaurada, o bien en un dolor que no sabe cómo gestionar y lo traslada en rebeldía. Y en el peor de los casos, la rebeldía puede estar amarrada precisamente a las confusiones familiares. Nadie nace siendo rebelde, pero entre más dificultad hay para que un adolescente se adapte a los cambios,
acepte normas, significa que allá hay un tema familiar por revisar. Y sin ánimo pues de satanizar aquí el rol del padre, quiero decirles que psicológicamente, yo siempre les voy a hablar de psicología, de neurología, de lo que me compete con el cerebro y las interpretaciones mentales que nos hacen personas. Entonces, desde la psicología y desde la neurología, hay unos contactos neurológicos que se vuelven terminaciones nerviosas y trasladan una biología que se vuelve comportamiento en el ser humano y tiene que ver con el vínculo con el padre. Cuando hay un padre ausente o un padre muy pasivo, como que la mamá es la matrona en la casa y el padre antes parece un hijo más, las posibilidades de tener hijos rebeldes son muy altas, porque la figura del padre, esa fuerza, no la rigidez, no estoy hablando de hablar duro, de gritar, de maltratar o de llevar mucho dinero. Cuando hablo de la fuerza masculina, estoy hablando de esa seguridad que transmite el padre. Cuando un padre va, viene, lo lleva al médico, lo lleva al colegio, se vincula, está pendiente de tareas, pero también de su recreación. Cuando hay un padre que se vincula, las probabilidades de rebeldizarse son menores. Cuando hay un padre ausente, desinteresado, despreocupado, incluso irresponsable, hasta el punto de crear mucha intranquilidad en la familia o en esa mamá, o cuando hay un padre muy maternal, muy flexible, que antes alcahuetea, esa parte neurológica no se activa o ve la necesidad de activarla. Por eso se dice que el delincuente juvenil sale a buscar el padre en la sociedad, o sea, que la policía lo persiga, que algo de autoridad sea quien se haga cargo, porque son jóvenes que en casa no tienen una autoridad clara, o hay un padre agresivo, maltratador, o hay un padre muy blandengue, o no hay padre, tiene que ver con esto. Y no es que la mujer no lo pueda hacer, les estoy hablando de unas estructuras neuropsicológicas que tienen que ver en relación con el padre. Lo que pasa es que la madre tiene otras, ¿sí? Que tienen que ver más con lo afectivo y la contención. Pero si una madre tiene claro también esto, no desdibuja lo masculino aunque tenga rabia con un hombre, ella también puede aplicar ciertas normas y apoyarse en cierta medida de otras figuras masculinas. Mabel, obviando el hecho de lo que venías diciendo de que falte alguna de las figuras, ya sea mamá o papá, los niños tienden a dejarse llevar mucho por lo que ven de los otros niños. Ejemplo, lo que tienen ellos comparado con lo que yo no tengo. Tienden a comparar muchísimo este tipo de situaciones. Te pregunto si eso tiene mucho que ver porque pues muchos niños entran en rebeldía cuando ven que, por ejemplo, a un amigo le compran el juguete último modelo y a uno no se lo pueden comprar por diferentes razones, a pesar de que uno podría decirle con toda la verdad y con toda la certeza del caso que es por cuestiones económicas que no se puede llegar a ese punto. Pero entran a compararse muchísimo y entran a dejarse llevar mucho por los detalles y lo que están viendo de sus compañeros, lo que tienen, lo que no tienen, y esto les puede generar también un chip que active ese punto y de pronto esa forma o esa manera de contestar, de ser un poquito agresivos y un poquito groseros a la hora también de manifestarse con sus padres. Sí, pero la raíz está en la niñez. Es que de hecho uno de los tips que esta noche les voy a dejar es esa, o sea, todo arranca en la niñez. Si queremos chicos que tengan una adolescencia un poco más pasajera, un poco más liviana, seguramente algo van a sentir de molestias por lo que hablamos al inicio. Pero si desde niños ellos ven en nosotros como padres, primero en nosotros autoestima, tranquilidad, suficiente liderazgo como para no agredirlo, pero poner límites claros. Si los chicos ven eso en nosotros, nuestro interés por ellos en lugar de ocuparlos con las redes, ¿no? Toma este tablet, pero vaya, no moleste, que me ocurre mucho cuando voy a charlas de jardines infantiles. Hay muchos papitos y mamitas que terminan comprándole la tablet para que no moleste, pero lo que no se están dando cuenta es que están creando una adicción a muy temprana edad en este niño. Y luego a los 14 quieren que salga del cuarto, que duerma porque está pasando más de 5, 6, 7 horas frente a un dispositivo, pero si esto arrancó a los 2 o 3 años cuando le pasé una tablet, ¿sí? Entonces cuando los niños desde el inicio en su niñez crean un vínculo de conversación, de confianza con papá y mamá,
hay unos padres allí enfocados en criar, no a ver, hay padres que tienen muchos vacíos, entonces también están enfocados un poco en el tener. Entonces trabajan mucho, pero es para tener la casa muy bonita, la casa de sus sueños, pero es porque hay unos vacíos no resueltos. Y los niños están aprendiendo de todo esto. Los niños no aprenden de lo que escuchan, sino de lo que ven. Tú le puedes decir a un niño, no me mienta, no me gusta que me miente, pero si él te ve que en el teléfono le estás diciendo a alguien, sí, no, estoy acá en el centro comercial, y el niño te está viendo ahí en la casa, o sea, son detalles tan mínimos y tan sutiles, pero estamos generando en nuestros hijos una imagen de nosotros. Entonces, si ese chico aprende a desconfiar de mí o sabe que me puede manipular de alguna manera, pues la rebeldía es una forma también de transmitir esa molestia o ese desinterés por la autoridad mía, ¿sí? Autoridad es diferente a autoritarismo. Hay padres que creen que pegando un grito o ya llegando al castigo físico se resuelve. Y no estoy diciendo que a veces no haya necesidad de generar ciertas amonestaciones, pero cuando tú necesitas el castigo físico es porque hace rato perdiste la autoridad o nunca la tuviste. Porque si un chico construye una relación con nosotros desde la niñez, lo más seguro es que por más rebelde que sea, logra captar el mensaje y hace caso. Pero los chicos que pasan a los 9, 10, 11, 12, 14 años por encima de sus padres es porque a los 5 años ya estaba desdibujada la autoridad. Bueno, Mabel, internamente me hacen una pregunta y es la siguiente. Buenas noches, Mabel, buenas noches, Pipe. ¿Qué es un adolescente rebelde? O sea, ¿cómo actúa? ¿Quieren de pronto describir de pronto características, de pronto maneras de ser de un adolescente rebelde, Mabel? Bueno, un adolescente rebelde naturalmente tiene una rabia contenida, una frustración que hay que ayudarle a encontrar. La adolescencia como tal tiene unos cambios de humor, por ende el estado de ánimo puede fluctuar entre que a veces están muy contentos y a veces de todo se quejan, pero son chicos que de alguna manera disfrutan a sus padres y logran acceder a la autoridad, todavía aceptan la autoridad del padre. Y el padre no necesita llegar a los gritos o a las amenazas. La rebeldía aparece cuando el chico no quiere asumir reglas, no cumple compromisos acordados incluso, pasa por encima de la autoridad, no cumple horarios, no cumple tareas en casa. Fácilmente algunos pueden afectar la parte escolar también, como volarse, como no entrar a la clase, meterse en problemas académicos, pero con temas de disciplina. Son los chicos que constantemente están en coordinación o están llamando a los padres. O si no lo hacen en el colegio, lo hacen en el barrio o en casa. Son chicos que no quieren contacto con los padres de ninguna clase, todo les da asco, todo les molesta. Empiezan a alzarle la voz a sus padres o incluso se van a lo físico con sus padres. Hemos llegado a tener en consulta jóvenes de 14 años que ya empujan o gritan y usan palabras soeces con su mamá o su papá o con ambos o con sus abuelos. Son chicos que ya se les ha desdibujado la autoridad. Además está muy asociado hoy en día con el uso de dispositivos. Les dije que las redes sociales de alguna manera están diseñadas para que tú la consumas más. Tú a veces entras a una red social y cuando te das cuenta llevas un ratísimo allí, hasta se te olvida realmente a qué ibas. Te vas yendo y te sumerge. Están diseñadas para eso. Pero un adulto que logra decir, bueno, hasta aquí porque de verdad que yo iba a hacer era esto otro, y te obligas a hacerlo, aunque te cuesta. Ahora imagínate un adolescente que todavía no ha forjado su voluntad, ¿sí? Entonces un adolescente que pasa más de 2 horas frente a un dispositivo está creando unas fijaciones neurológicas que producen ansiedad, que producen más necesidad de ingesta, y los estudios han mostrado que se activan las mismas áreas del cerebro que una persona que consume cocaína, que consume heroína, o sea, es una adicción. ¿Qué es lo que pasa con los dispositivos y las redes sociales? A ver, ¿qué es lo que genera estimulación en el cerebro? Movimiento, luz y sonido. ¿Qué son las redes? Movimiento, porque estás pasando de una cosa a la otra, luz y sonido. Entonces, estos 3 elementos ayudan a crear de alguna manera una atención. Por eso el bebé cuando
alguien le habla o cuando le ponen un sonido el bebé va creando unos estímulos. Esos estímulos a larga escala con dispositivos crean una necesidad de mantenerse allí, hay una sobreestimulación, ¿sí? Ya deja de ser normal cuando más de 2 horas un joven pasa frente a un dispositivo. Aquí llegan jóvenes al consultorio que tienen hasta 7 y 9 horas frente a un dispositivo. Y claro, la pandemia lo facilitó también, pero no podemos sencillamente quedarnos allí. ¿Qué hay que hacer? Buscar soluciones, papitos. No podemos sencillamente decir, es que ya se acostumbró y ya está adicto. Pues eso sería como decir que mi hijo está consumiendo heroína y pues ya está adicto, mejor no hago nada, cuando sé que podría mirar opciones de una fundación o llevarlo a unos especialistas. Acá es lo mismo. No podemos dejar que los jóvenes se sumerjan en esto porque más rebeldía va a haber. Entonces, ¿qué sucede cuando le quieres quitar el dispositivo? Claro, se enoja, ya quiere agredir porque tiene los mismos comportamientos de un adicto. Así que para hablar de los comportamientos de la rebeldía, principalmente es que un rebelde que ya necesita empezar a revisarse en la familia qué pasa, ojo, no solo en el adolescente, en la familia también, esto es en grupo, básicamente es que pasa por encima de la autoridad y ya no cumple acuerdos, ni principios ni valores. Bueno, ustedes pueden compartir, reitero, sus anécdotas, las experiencias que tienen como padres, las experiencias que han tenido como adolescentes, si han tenido algún tipo de manifestación de rebeldía. Por ejemplo, Elizabeth Serna dice, no me las quiero dar de la supermamá y el superpapá, ya que manejamos 2 generaciones cuando nacieron mis gemelos de 16. Hoy mi hijo mayor tenía 17 años y la verdad muy manejable, solo un pequeño problema de autoestima con uno de los gemelos, no le gusta su pelo, no le gusta cómo le queda, esto, lo otro, a veces no sé ni qué hacer. Esto también viene con un proceso normal. Creo que, Mabel, hay procesos que no podemos evitar a nivel, como bien tú lo decías, de sentirnos inseguros, de llevar de pronto algún tipo de situación con los cambios de voz, las hormonas, todo esto también va generando un proceso que hay que saber sobrellevar para no entrar en pánico y para que ni los padres ni los hijos tengan un problema a la hora de manejarlo. Claro, los hijos son como los dedos de una mano, de una misma mano, pero de tamaños diferentes o de formas diferentes, así sean gemelos, así sean mellizos. Cada hijo biológicamente también tiene un diseño, así compartan el mismo vientre, incluso algunos compartan la misma placenta, tienen diseños diferentes, interpretan la vida diferente. Hay un hijo que puede interpretar la relación con la mamá como muy cercana y con el papá no, pero resulta que el otro la interpretó como que con ninguno de los dos, ¿sí? Entonces cada hijo interpreta su propia realidad. Habría que mirar bueno, ¿por qué uno de ellos le afecta tanto su cabello, le afecta tanto su aspecto físico? ¿Qué es lo que ha interpretado respecto a eso? Pero también es entender que hay una transición, ¿no? Y todos en la adolescencia, por eso viene de la palabra adolecer, o sea, adolezco de todo, pasamos por alguno de esos elementos, o porque nuestro cuerpo, o porque la cara, o porque el cabello, o porque la ropa, o porque el dedo, el color de la piel, todos en algún momento lo vivimos. Entonces digamos que lo que hay que hacer en ese caso es simplemente acompañar al adolescente en términos de fortalecer su autoestima, con frases, con palabras, también darle el espacio para que se frustre, no intentar resolvérselo todo, porque a veces es necesario que también se frustren. Cuando se los queremos resolver todo porque tenemos tanto miedo de que se depriman o que se suiciden o que les pase algo malo, a veces son más nuestros propios miedos que lo que ellos en realidad están viviendo, porque en la adolescencia es muy fácil quejarse y somos dramáticos en la adolescencia también. Entonces a veces es que nos calmemos un poquito como padres, observemos si está deprimido o si es algo transitorio con lo que puede ir luchando, que la etapa, la buena noticia, papás, es que va a pasar. Mabel, ¿qué tan importante y qué tan influyente puede ser en esta cuestión de la rebeldía adolescente la participación de los abuelos, que en cierta forma terminan siendo también un poco, se le puede decir, influyentes, porque pues siempre hemos tenido también la connotación de que los abuelos alcahuetean más, las órdenes de los papás a veces se las pasan por la galleta,
esto puede generar también un tipo cuando esa relación con los abuelos tiende a ser tan cercana y tan directa. Miren, los abuelos son maravillosos, o sea, todos deberíamos poder tener los abuelos, alcanzar a tenerlos y alcanzar a disfrutarlos. Esa abuela que te guarda bajo cuerda el dulcecito, ese abuelo que te invita bajo cuerda a comerte el chontaduro, el beso de reina. Bueno, eso que vivimos nosotros. Es muy bonito, los abuelos son unas figuras muy importantes. Sin embargo, las familias, cuando no tienen claro los roles, pueden como desperdiciar, por así decirlo, desperdiciar la oportunidad de ese rol de los abuelos. Me explico cómo. Si yo como mamá no he terminado de resolver las cosas con mis padres, o sea que todavía dependo de mis padres o mis padres todavía me mantienen, o yo vivo en la casa de mis padres y debo estar supeditada a lo que ellos dicen porque es su casa, ese tipo de situaciones pueden prestarse para que mi hijo me vea como una hermana. Entonces le cueste dificultad aceptar mis reglas o mis normas y pasan a ser mis padres los que las imponen. Pero ahí se empieza a desdibujar de alguna manera la realidad, porque la madre soy yo. Y por más madre joven que sea, o por mucho que trabaje, y si soy mamá soltera, pues con mayor razón, tal vez delego un poco allá porque me queda fácil, porque me ayuda a descansar un poco, pero a largo plazo, si esa mamá no toma su rol de autoridad, no de autoritarismo, sino de autoridad, eso puede perjudicar en cierta medida el manejo con la realidad de la autoridad del hijo, porque entonces él se va a acostumbrar a que la autoridad como tal se puede compensar por otros lados, y la realidad es otra. Cuando él vaya a una universidad, vaya a un trabajo o incluso se case, él va a tener dificultades para manejar los roles porque están desdibujados. Entonces, los abuelos son muy importantes en la vida de los nietos, de los hijos, pero no se pueden perder los roles. Y es muy importante, en la medida que se pueda, vivir en casas diferentes, porque es que voy a volver a poner el mismo ejemplo. Si yo vivo en la casa de mis padres, pues en la casa de mis padres la reina es mi mamá, pero si yo vivo allí, yo también quisiera gobernar, porque es que ya soy mamá y yo también quisiera poner mi punto de vista y necesito gobernar mi propio espacio, así sea un apartamento de 2 habitaciones donde viva sola con mi hijo. Pero si yo estoy supeditada a mi madre y de alguna manera se sienten esos roces porque en algún momento se dan, eso también desdibuja, tanto en un hijo hombre como en una hija mujer, ese lugar. Bueno, entonces, si mi madre y mi abuela a la vez son competencia, yo que vengo siendo, es muy importante que cada familia tenga su propio lugar, sus propias reglas, su propio espacio, incluso si la pareja existe, ¿no? Si vivimos con los suegros, de pronto yo como hija puedo soportar ciertas cosas, así me moleste, pero me las soporto, pero tal vez mi esposo no, y eso también empieza a desdibujar la relación de pareja, porque aquí llegan a enlace corporativo muchas parejas quejándose de que su esposo o su esposa no le pone límites a sus padres y se siente despreciado o despreciada o siente que no tiene un lugar, y es que vivimos en la casa de ellos. Entonces, claro, si yo vivo en la casa de mis padres, ese es el reino de ellos, yo debo adaptarme, pero a la vez me voy a sentir frustrado o frustrada porque ya soy adulto y también quiero opinar y también veo las cosas diferentes. Por eso es importante independizarse, tener cada uno su propio espacio, y eso le ayuda al adolescente también a seguir unas reglas un poco más claras. Ay, no podemos dejar a un lado la parte que yo sé que a muchos padres les preocupa muchísimo, tanto si tienen hijas como si tienen hijos, y es la parte de ya el amor, la parte de la educación sexual, la parte que de pronto cohíbe muchísimo en el momento en el que de pronto tenemos nuestra primer novia, el primer novio, queremos salir con él, reaccionamos a de pronto un no de respuesta cuando nos dicen que no podemos salir o que tenemos que cumplir ciertos horarios y ciertas restricciones. También manejar ese tipo de rebeldía, porque eso hace parte también de un proceso que muchos adolescentes, bueno, en la época de uno lo arrancaba, digamos que a los 12, 13, 14 años. Ahora incluso hay jóvenes o niños
que arrancan desde más temprano, desde los 10, desde los 11 años, comienzan ya a buscar ese gusto y a tener incluso, bueno, lo que ellos podrían llamar de manera muy inocente novios, pero también esa manera de manejar ese tipo de situación a la hora también de controlar lo que sería la rebeldía adolescente. Bueno, a veces ni tan inocente. De hecho, hay un nuevo concepto que se ha acuñado a algo que viene sucediendo también en los últimos 15 años para acá tal vez, y es una hipersexualización. O sea, tenemos niños y niñas que a muy temprana edad están sexualmente muy activos, y no estoy hablando solo de relaciones sexuales, aunque ya tenemos niñas de 9 años embarazadas. O sea, una vez una mujer menstrua, está apta para tener un hijo, y ya tenemos niñas de 8 años menstruando y niñas de 9 embarazadas. Imagínate una niña de 9 años que ni siquiera ha empezado la adolescencia, está en la preadolescencia, está en proceso de formación y embarazada, ¿sí? O sea, ni siquiera ha terminado su cuerpo de formarse y ya está embarazada. Pero, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué pasa también con el núcleo familiar? Porque una niña a temprana edad sale a buscar tener sexo tan temprano sin saber ni siquiera a qué se refiere. Muchas de estas niñas vienen de abusos sexuales o vienen de ser expuestas a ver pornografía o a ver incluso a sus padres cuando se duermen en el mismo cuarto con los hijos. Se hipersexualiza porque a temprana edad se sobreestimula con sonidos, así el niño o la niña esté durmiendo. Pues cuando una pareja está teniendo sexo hay sonidos, hay olores, y todo esto se empieza a trasladar a ese niño o a esa niña, y entonces tenemos chicos a muy temprana edad que ya, niñas que se ponen minifaldas, que se quieren vestir como mujeres de 15, de 18 años, cuando tienen 7, cuando tienen 5. El tema del reggaetón también está influyendo muchísimo. No estoy en contra del reggaetón, pero debo ser clara que hay muchas letras que lo único que hacen es desdibujar lo que es la realidad de la sexualidad, la realidad de lo que es el amor, la realidad de cómo debe ser tratada una mujer o un hombre para ser macho, qué es lo que tiene que hacer y dominar o pisotear una mujer. Este tipo de cosas están formando nuestros niños el día de hoy. Y hay madres que incluso entran como en el evento de cantar la canción misma, donde están diciendo que la mujer es una perra, te lo voy a hacer no sé cómo, ¿sí? Y se canta como naturalizamos tanto esa coger la sexualidad como si fuese un objeto más, como si fuese coger un peine y este no me gustó, entonces ahora cojo este otro, ¿sí? Esta situación se está volviendo muy delicada porque nosotros mismos y los padres jóvenes están alimentando en sus niñas y en sus niños una hipersexualización. Entonces, un niño fácilmente puede normalizar el abuso sexual, normalizar tener relaciones sexuales cada vez a más temprana edad, normalizar no poner límites para el cuidado de su cuerpo, dejarse tocar de todo el mundo, de cualquier persona, a cualquier hora, porque la canción dice que para eso soy, o no veo un autocuidado de mis propios padres, o veo violencia de género en casa, papá violentando a mamá o viceversa. Entonces todo este tipo de elementos influyen muchísimo en el manejo mismo de la sexualidad. No hay un respeto por el cuerpo, no hay un respeto por el otro, no hay un respeto por el género. La violencia de género es cada vez más alta, es un tema muy tocado en nuestro país. Cada vez se escucha más, se vuelve más normal la violencia hacia la mujer. Cada vez es más normal que lleguen las niñas abusadas sexualmente por un abuelo, por un papá, por un padrastro, por un primito 9, 10 años mayor que ella. Entonces todo este tipo de situaciones siguen permeando la salud mental de los niños y los adolescentes. He tenido chicas rebeldes que cuando llegan aquí en realidad tienen mucho dolor guardado, tienen rabia con su mamá o con su papá por X o Y situación, vienen con abusos sexuales, vienen hipersexualizadas, o sea, a temprana edad, una necesidad de mostrar su cuerpo. ¿Para qué? Porque una niña de 10, de 12 años quiere ya llamar la atención afuera de un hombre o de alguien. ¿Por qué? Normalmente hay un vacío afectivo y eso hay que trabajarlo.
Bueno, Mabel, para hacer un compendio de tantas cosas, tantos temas, tantos escenarios que hemos tocado, ¿cuáles son esas recomendaciones que le podemos dar a los padres para el manejo de la rebeldía adolescente? Bueno, primero, debemos arrancar en la niñez. O sea, no es que sea imposible trabajar con un adolescente, pero es más fácil si empezamos desde la niñez, a cuidar su salud mental, a cuidar los vínculos, a cuidar su amor propio. ¿Qué está viendo el niño o la niña en nosotros? ¿Cuál es el modelo de amor propio que ven nosotros como adultos ese hijo o esa hija? ¿Qué normas, qué límites estamos poniendo? ¿Cómo me comunico? ¿Saco tiempo para él o estoy yo también con mi dispositivo aquí, le pongo la tablet y no hablamos? O sea, ¿cuáles son los vínculos que estamos haciendo? ¿Cómo está la familia en esa niñez? ¿Sí? Arranca allí. Número 2, no juzgar. Si ya tenemos un preadolescente o un adolescente con rasgos de rebeldía, o sea, ya les dije que es rebeldía, no acata normas, no respeta límites y pasa por encima de la autoridad y puede volverse agresivo, verbal o hasta físicamente. Esos son rasgos de rebeldía. No acepta nada, o sea, hace su propia voluntad o se encierran, ¿sí? Ok. Entonces, si ya identifiqué que tengo un adolescente rebelde, entonces lo primero es no juzgarlo, es tratar de entender el ambiente familiar en el que él se formó para empezar a identificar qué debemos ajustar. Es muy fácil que los padres de familia esperen llevarlo al psicólogo o al psiquiatra o lo mandan al colegio y que resuelvan allá, pero quiero decirles que el 87% del proceso de transformación se da en la casa. Un padre de familia que no se vincule a buscar una orientación, manda solo el adolescente, no pasa nada. El adolescente es el resultado de un grupo familiar, algo hay que revisar. No es para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Hay que identificar ese adolescente cómo está viendo la relación de pareja de sus padres, qué vínculo tiene con papá, qué vínculo tiene con mamá. O sea, hay que revisar los dos vínculos, porque a veces tiene mucho del uno y menos del otro, o tiene mucho de los dos, pero no hay reglas. Entonces los padres necesitan ser guiados. Así que la recomendación tercera es, si ya lo identificaste y ya empezaste a darte cuenta que hay cosas en familia por resolver, la tercera es buscar tiempo con él. Si no está acostumbrado, me va a rechazar, entonces ya debo empezar a buscar ayuda. Si por mis propios medios, acercarme, hablarle, preguntarle en lugar de juzgar, no es ¿por qué te peinas así? ¿O por qué te pones ese arete? En lugar de eso es ¿y cómo te sientes con ese peinado? ¿Por qué lo elegiste? Conocer un poco de eso. Por ejemplo, ¿por qué pintas esas figuras ahí como todas depresivas y grises? En lugar de investigar cómo se llama, si es el anime, a qué se refiere esa técnica. Si los padres nos vinculamos a conocer a nuestros hijos, vamos a poder hacerles preguntas no desde el juicio, sino desde el deseo de conocerlos y ellos lo van a notar. Si nada de eso es suficiente, pues se busca ayuda, un orientador de familia, a quién enlace lo hacemos, pero lo importante no es si se hace o no en enlace, sino que identifiques qué vienes haciendo, qué has hecho hasta ahora, qué resultados has obtenido y buscar la ayuda terapéutica, no solo para el chico, sino para la familia completa. Ahí está la recomendación extra entonces, Mabel, para que le digas a todos los seguidores que hoy nos han acompañado, para los que van a ver este video posteriormente, si tienen algún tipo de manifestación de rebeldía en su familia, con sus hijos, con algún adolescente en la familia, ¿cómo hacen para conectarse contigo, con todo tu equipo de trabajo en Enlace Corporativo? Claro, me encuentran en redes sociales como enlacecorporativo.45 o Psicomabel Rojas Vélez. Nuestro celular, que funciona como WhatsApp, también es una línea abierta, 317-740-6320, 317-740-6320. Allí o por Facebook o por Instagram nos encuentras, me puedes hacer las preguntas por interno, que la persona que nos maneja redes sociales siempre nos la traslada a nosotros los terapeutas, los que ven los en vivos cada semana y hacen las preguntas. Inmediatamente cuando la persona que maneja redes sociales ve, me la traslada porque sabe que fue del tema que trabajamos inmediatamente la semana anterior. Así que están a una llamada o a una texteada de distancia de buscar ayuda. No esperen que el adolescente tenga rasgos depresivos o que empiece a consumir drogas o que se le salga completamente de las manos para buscar la orientación. Ir al psicólogo es una herramienta
que hoy en día tenemos más a la mano los seres humanos para mejorar la calidad de vida. Así que aquí los espero. Bueno, Mabel, nuevamente agradecerte por mover tu agenda para poder sacar este en vivo hoy miércoles. Si Dios quiere y con la ayuda de nuestras agendas conjuntas, estaremos nuevamente el próximo jueves. Así que mil y mil gracias, Mabel, por tu conocimiento, por tus aportes valiosísimos y también por tu compañía en este tema del día de hoy. A ti por invitarme, por confiar en todo lo que puedo transmitirle a tus seguidores, a la gente que confía también en ti. Entonces, gracias por eso, y a todos ustedes los que se quedaron desde el principio en este en vivo, gracias por estar allí. Compartan esta información con sus conocidos, con sus familiares y amigos, y además inviten la próxima semana también a sus familias. Como dice Pipe, vamos a estar hablando de temas de amor, así que vamos a esperar sus sugerencias de qué quieren hablar, de enamoramiento, de matrimonio, de relaciones de pareja, de cómo elaborar una tusa o cómo darse cuenta si es amor o solo enamoramiento. Pregunten lo que quieran, que vamos a construir unos temas en lo que queda de septiembre para trabajar un poco temáticas del amor. Muchísimas gracias, los bendigo, feliz noche, gracias por todo. Hasta pronto. Gracias a ti, Mabel, gracias a todos ustedes. Desde ya comienzo a recibir algunos temas sugeridos para que podamos hablar sobre el amor la próxima semana. ¿De qué quieren que hablemos? Mientras les hago, tanto a Mabel como a todos los seguidores, invitaciones para este fin de semana. ¿Por qué? Porque este fin de semana, el viernes, hay un evento en Buenaventura, es Dream Cover, que estará en Unplugged haciendo un tributo a Héroes del Silencio de Enrique Bunbury en Buenaventura. Para los que les encanta el rock, pueden ir a Buenaventura en 7 Pecados VIP desde las 7 de la noche haciendo su reserva en el 311-314-1608. 311-314-1608. Y el próximo sábado, en el Faro Bar Limonar, en el Faro Pizzería en Limonar, Rock a la Plancha con Ryan Rock y con Adriana Vasco, para que todos también escuchen esos éxitos relacionados con la música un poco más romántica a nivel del rock. Lo pueden hacer en el Faro Pizzería Bar Limonar este sábado. Pueden hacer su reserva en el 315-793-6742. 315-793-6742. Y ya por acá veo algunas recomendaciones de nuestros seguidores a nivel de temas. Veo por acá el mensaje que nos da, a ver, Frecuencia Esencial dice, a ver, dice, se me pasó un poquito. Sí a la vida, prevención al suicidio, gracias por tu mensaje. Karen dice, un tema puede ser amores obsesivos. Buen tema este, Mabel, amores obsesivos. Vamos a tenerlo en cuenta entonces. ¿Algún otro tema que tengan ahí pendientes para sugerirnos relacionados con el amor? Lo pueden escribir en este momento en el que aprovechamos nosotros para recibir sus mensajes, y si no, lo pueden hacer en el interno de Enlace Corporativo, lo pueden hacer también en el mensaje interno mío, lo pueden escribir ahí en el muro o también haciendo ese mensaje. Y les recomiendo entonces, como lo decía Mabel, compartan este video. Por acá nos dicen la costumbre, otro también tema interesante, la costumbre en las relaciones, ¿ah? Costumbre en las relaciones. Elizabeth Serna dice que está en el Faro. ¿Cómo así? Ya desde el Faro nos está viendo y está viendo el live. Ah, bueno, chéverísimo, chéverísimo que nos vean desde diferentes lugares, porque también es eso, Mabel. Lo que hacen las redes sociales y lo que hacen los dispositivos es que no tenemos que estar en la casa simplemente para ver un live o para ver una transmisión, sino en el bus, en el carro, en cualquier lugar. Eso sí, con mucho cuidado. Frecuencia Esencial dice amor eterno. Mejor dicho, otro tema interesante para tratar. Gracias, Mabel, gracias a todos ustedes, gracias a todos los seguidores, gracias a cada una de las personas que cada semana nos están acompañando. Y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Límites en una relación. Acá lo estoy anotando, acá estoy anotando todos los temas para planteárselos luego a Mabel y para que podamos escoger uno de ellos para el próximo live. Límites en una relación. María Ibol 2, aquí está con nosotros también. Dice por acá, amor en matrimonio de muchos años. Amor en matrimonio de muchos años. Yo diría que eso podría estar relacionado con la costumbre también. Amor en matrimonio de muchos años. De todas formas, acá lo voy a anotar para tenerlo en cuenta. Amor en matrimonio de muchos años. Así que cada uno de ustedes, gracias por sus aportes. Isabel Real 2, a Elizabeth Serna, también a Mónica García, límites en una relación, ya lo anotamos, a Frecuencia Esencial, todos los que hoy nos están acompañando, y les deseo a todos un feliz miércoles, lo que resta este miércoles, y con la ayuda de Dios nos estaremos encontrando la próxima semana para hablar de otros temas que ustedes sugieren y que cada uno de ustedes siempre está aportando. Chao, una feliz noche para todos.